En el primer minuto de este vídeo te voy a revelar el patrón oculto que tiene Acciona. No te preocupes porque es una corrección normal. ¿E imaginas saber exactamente cuándo comprar y vender sin dudas? En este canal no te di teoría, te muestro cómo opero yo, con ejemplos reales y sin filtros. Si eres minorista, esto puede cambiar tu operativa. Suscríbete y deja de perder oportunidades como ya han hecho casi 2000 amigos. Vamos a comenzar con Acciona. Vemos una corrección muy importante que se produjo ayer viernes, pero cuidado, no ha hecho nada extraño, algo normal. Vemos un patrón oculto, ¿lo veis vosotros o lo voy a descubrir ahora mismo? Podemos tomar un FIBO desde el primer impulso hasta el máximo de este. Vemos una corrección proporcional, incluso paró mucho antes de llegar a 38.2. Superó máximos del impulso y por lo tanto se proyecta un segundo impulso alcista. Fijaros qué ocurre. Se proyecta donde llega a 150.2. Segundo objetivo cumplido. Y ahora lo típico, lo normal. Esta es la corrección proporcional. La excusa perfecta fue ayer viernes. Acciona está o ha salido o va a salir en los papeles o en los audios de esta trama que se está investigando. En el precio lo refleja, pero fijaros cuál es la trayectoria de más de 2 años. ¿Qué ocurrió con Acciona? ¿Ya sabía algo Acciona? ¿El núcleo duro sabía que venían vacas flacas? Fijaros, desde el 2024 rango lateral, incluso mucho antes, pero ya venía bajando. Fijaros qué curioso, a finales del 2022 ya sabían algo. Aquí el gráfico se adelanta a todos los acontecimientos y ahora con la noticia vemos cómo está subiendo, está escalando posiciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esperar si estamos dentro, porque esta es la proporción que estamos esperando. Vemos que ni siquiera ha llegado al primer nivel FIBO de importancia, al 38.2, que pasa en los 139,7. Si se descuelga en estos días un pelín más, fijaros que tendríamos que monitorizar los 133. Ese nivel no podría perderlo, si no sí veríamos un deterioro. Pero tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos tomado el punto perfecto de entrada. Fijaros, aquí lo voy a descubrir un pelín mejor, que eran los 132,1. Ese objetivo que tiene Acciona a 167.9. El stop para aquellos que tengan mucha aversión al riesgo en 107. Ya se comentó por debajo de este mínimo anterior del hombro izquierdo. Así que, bajo punto de vista, hay que estar tranquilos. No hay que operar por miedo, por noticias, sino con método. Nos vamos a la segunda acción. Acciones de Iberdrola. Acción muy importante del sector energético español. Seguimos en máximos. Fijaros, ayer cerró en 16,20. Tenemos un tercer impulso activado a 16,59. Tendencia alcista de muy largo plazo envidiable. Iberdrola para todos aquellos que la tengan. Si lo ponemos en vela semanal, aquí podemos observar cómo cada vez está más cerca de conseguir ese segundo impulso que se produjo, fijaros aquí, alrededor de los 13,95. Aquí en Iberdrola lo hemos conseguido todo. Si te gusta, que no pare de darte ideas de inversión, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y si eres nuevo, dime en comentarios New IBEX 35 y te haré llegar un patrón fiable. Seguimos con la siguiente, Acerinos. Vela semanal, sigue con ese objetivo activado a 12,62. Recordar este patrón, este doble suelo, incluso ya rango lateral. Fijaros cómo sigue ahí luchando con esa gran resistencia, esa franja verde entre los 10,5 y los 10,8. ¿Tendremos paciencia? Hay que tenerla si queremos conseguir grandes rentabilidades en Acerinos. Si ponemos el gráfico en vela diaria, fijaros cómo aquí sí tiene proyectado ese grandísimo objetivo que se comentó
Aquí lo tenéis con doble objetivo a 13,73 con este segundo impulso activado. Aquí lo tenéis. Superó el máximo del impulso los 10,77 y atención ese mega rango lateral que se puede elevar a más de un 62% de rentabilidad que llevaría a Cerinos a 17,1. Ahora en el corto plazo está sufriendo ciertos vaivenes, pero vemos como el precio está por encima de la media de 200 sesiones, esta está ligeramente subida al alza y ese es un momento interesantísimo de que puede seguir subiendo. Buen momento, aburrida y bastante tediosa, pero ahí están las grandes rentabilidades, se pueden conseguir teniendo paciencia y disciplina. Si nos vamos a la siguiente, ACS. Atención porque ACS de nuevo está dando segundas oportunidades. Fijaros dónde ha ido a parar, justamente al nivel comentado de punto de activación, en los 56,35. Aquí mantenemos doble objetivo activado también de muy largo plazo a 72,56 y a 88,68. Ese impresionante objetivo sale de la duplicidad de este segundo impulso alcista de muy largo plazo. Grandes rentabilidades se consiguen a largo plazo. Una estructura muy interesante. Fijaros qué movimiento tan claro. En los dos puntos rojos, prácticamente en la misma zona, superación del punto azul y por lo tanto punto de entrada. Ahora seguimos apostando por ACS. Además, fijaros qué bien se está posicionando las dos medias totalmente en paralelo. Recordar, una gran subida como experimentó en estas últimas semanas, siempre tiene que venir una corrección y ahora se está produciendo. Podemos pensar en que y monitorizar un nivel de soporte, por supuesto. Fijaros, todavía si cae a 53,62, mejor punto de entrada y además se apoyaría en un nivel de FIBO muy importante y proporcional, y si eso ocurre, atención, hay muchas probabilidades de que siga subiendo. Si nos vamos a ENA, otra acción que está en máximos de la historia y ahora en estos días está corrigiendo. Fijaros cómo aquí en máximos ha hecho una pequeña figura de techo. Sí podemos valorar aquí una especie de doble techo, no al TIC, pero recordar que tiene que estar más o menos en la misma zona, ¿vale? Ahora se hace una proyección y lo más probable es que tenga una corrección aproximadamente alrededor de los 226. Fijaros que el movimiento del precio es muy significativo y es muy predecible. Cuando el precio se aleja mucho de la media de 50 sesiones, fijaros que lo más probable es que venga una corrección, y esa corrección se está produciendo en estos últimos días. La media de 50 sesiones está cada vez más cerca del precio y eso es muy importante. Y además, fijaros, si queremos de nuevo monitorizar un nivel de soporte, y aquí tenéis de nuevo otro impulso. Veis, esta herramienta FIBO es muy importante y es muy fiable. Fijaros que podría descansar AENA a los 223 y no pasaría nada, incluso hasta el 50% FIBO. Y si, fijaros, si ajustamos aún más los 210, que pasa prácticamente por la media de 200 sesiones. Puntos perfectos para poder incorporar a AENA en nuestra cartera. Así que yo pondría copita de seguimiento y esperemos esos niveles de soporte. Pero atención, porque si AENA superara los próximos días los 243, atención, se activaría un gran segundo impulso alcista, siempre y cuando rebote en niveles FIBO y no pierda los 210. Seguimos con la siguiente, y esta es Amadeus. Bueno, fijaros, vela diaria, ¿cómo le costó recordar ese tapón que dije a los 75 es clave? Bueno, pues no ha podido tampoco a la tercera. De nuevo desplome, de nuevo pidiendo ayuda, pidiendo energía, pidiendo nuevos inversores. ¿Dónde ha ido a parar? Ha ido a testear la media de 200 sesiones. Fijaros qué tendencia tiene alcista prácticamente ya desde el año 2021, ¿vale? Por lo tanto,
buena posición técnica. Además mantenemos sendos objetivos alcistas, ¿vale? A 82,14 y a 81,13. Fijaros que el stop de este triángulo, recordad que tiene que estar aquí, en este mínimo anterior, que es concretamente los 54,46. Recordad, siempre hay que gestionar el riesgo y nunca ponerse nervioso, simplemente se ejecuta la estrategia y si sale bien, enhorabuena, y si sale mal, generamos liquidez y planteamos de nuevo otra estructura. Si lo ponemos en vela semanal, aquí Amadeus, veremos cómo el precio sigue en esos movimientos de consolidación, esos movimientos en los que el precio ahí todavía sigue sin romper, e incluso fijaros cómo ya podemos prolongar la parte alta de la línea directriz bajista, que es esta de aquí, y esa es un futuro soporte, ¿vale? Un futuro soporte que incluso vemos como casi tocó en vela semanal, ahí rebotó alrededor de los 69,66. Si vemos en líneas generales, mantenemos nuestra estructura alcista, nuestro patrón técnico muy bueno, y fijaros qué tendencia alcista de largo plazo, fijaros qué cuña alcista está planteada. Venga, nos vamos a la siguiente, repasamos ArcelorMittal. Bueno, pues otra acción en la cual está de nuevo en la parte de arriba. Fijaros como ahí ese rango lateral de mucho tiempo con ese objetivo activado, incluso hasta 3 objetivos activados, uno mega objetivo de más de un 75% a 52,60, y vemos que en paralelo sigue en ese movimiento, esas dos estructuras activadas. Fijaros, recordar esos dos puntos rojos que son los mínimos de este punto verde que hace una divergencia alcista, como ya la activó, y vemos también cómo esta línea en rojo, que es la directriz bajista, junto con la franja amarilla, que es el soporte, que hace ese triángulo, bueno, pues también lo rompió y mantenemos la estructura activada. El que apueste por ArcelorMittal, la verdad es que tiene cada vez mejor ecuación rentabilidad-riesgo, porque el stop de ambas posiciones debe de estar en 18,26, por debajo de este mínimo anterior. Si queremos calcular cuál sería el riesgo desde la vela del cierre de ayer viernes, fijaros que es tan solo de un 30%. Bueno, realmente es bastante, pero atención, porque vamos buscando un 37 por un lado, un 29 por otro, y si sale todo bien estas dos estrategias, se nos podemos ir a 52,57, ¿de acuerdo? Así que guardamos el gráfico y vamos a ver qué pasa para la próxima semana. Atención, nos vamos a la batería de bancos. Por el lado del BBV, bueno, pues vemos que está en vela semanal, sigue ahí luchando de nuevo con ese máximo que consiguió, fijaros, a niveles de 13,90. Bueno, pues volvemos de nuevo a ampliar el FIBO. Ahí lo tenemos, ese gran impulso que partió allá por finales del 2020. Fijaros qué maravilla, qué tendencia alcista de largo plazo, y ahora habría que esperar, bueno, una gran corrección. Precio muy por encima de las dos medias, por lo tanto, bajo el punto de vista en vela semanal, ya sabéis que yo no apuesto por el BBVA. Hay mejores sectores si lo ponemos en vela diaria. Igual aquí quizás sí podamos observar algo. Bueno, pues fijaros que aquí lo que planteé y lo que marqué eran dos mínimos en la misma zona, en este cuadrado en verde. ¿Por qué puse estos dos? Fijaros que aquí se podía haber monitorizado un doble suelo, es decir, dos mínimos en la misma zona, pero teníamos que esperar a que el precio superara el máximo, ¿vale? Este máximo entre estos dos mínimos sería este de aquí. ¿Pero qué ocurrió? Pues que evidentemente no ha completado esa figura. Ahora incluso podemos extender un poquito más ese rectángulo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el viernes en intradía lo ha perdido, pero bueno, puede ser interesante el vigilar BBVA en vela diaria, ¿vale? Así que cuidadito, porque aquí de nuevo tenemos otro gran primer impulso, ¿vale? Aquí podemos de nuevo monitorizar soportes interesantísimos que puede incluso nos dar oportunidad para con muy corto plazo. Por ejemplo,
los 12,30 y tiene el primer nivel FIBO. Incluso fijaros que coincide este mínimo de esta vela con el 50% FIBO. Fijaros en 11,81, luego ya la media que está en 11,53. A ver, deciros que la posición de las medias respecto al precio es interesante, está muy bien, Fijaros cómo están totalmente paralelas las dos medias y el precio muy cerquita de ambas. Bueno, ¿que puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo, la verdad es que no tiene mala pinta. Lo que pasa que, claro, es que da vértigo con con estas subidas. Ya hemos conseguido también aquí grandes rentabilidades, pero es que ahora, bajo punto de vista, no veo ningún patrón claro que podamos, digamos, valorar, ¿no? Así que yo lo que valoraría sería este FIBO que acabo de dibujar, ¿vale? Y vamos a monitorizar, pues, este soporte, estos niveles FIBO, que pueden ser muy interesantes para las próximas semanas e incluso meses. Si nos vamos a Banco Sabadell, bien, aquí el planteamiento pues básicamente es el mismo. Fijaros cómo aquí ahora en máximos está haciendo pues una especie de pequeño rango lateral, ¿vale? Fijaros que techos, ahí se ha formado un techo muy pequeñito de mercado, ahí lo vemos, ¿vale? Aquí varios toques ahí alrededor de los 2,84 y vamos a ver qué ocurre. Ahí está como queriendo parar un poquito, descansar después de esta gran subida, y no sería de extrañar una corrección a la media de 50 sesiones, incluso a la media de 200, ¿vale? Pero bajo punto de vista, fijaros qué pedazo de tendencia tan espectacular, desde el 2020. Por lo tanto, yo aquí dije ya en su día que lo más probable es que ya vuelva al origen del movimiento inicial, a 3,55. Estamos hablando de la época del año 2007, ¿vale? Así que bueno, un movimiento muy, muy fuerte. A corto plazo, bajo punto de vista, no hay que entrar. Si la llevas ya desde largo plazo, bueno, pues enhorabuena porque estás generando mucha, mucha rentabilidad. Si nos vamos a Banco Santander, atención porque aquí sigue con ese grandísimo objetivo de gran rango lateral activado a 8,47. Bueno, pues hoy, como todos los bancos, está corrigiendo después de este gran impulso alcista, ¿vale? Después de ese rebote que experimentó todo el mercado de los aranceles de Trump. Fijaros como aquí podemos valorar también ese FIBO, ¿vale? Ese FIBO, y ahora pues no es momento de entrada. Incluso vemos que está a puntito o de perder o al menos de parar en este soporte, este mini soporte. Sería interesante que no lo perdiera, ¿vale? Si no lo pierde y supera de nuevo los 7,20, pues atención, pues mantendría una salud de hierro y sobre todo iría ya poco a poco acercándose a ese grandísimo objetivo en Banco Santander comentado aquí en tu canal amigo en Rentabiliza tus ahorros. Si quieres que no pare de darte ideas de inversión y has llegado por primera vez a este canal, da like, suscríbete para no perder grandes rentabilidades como ya están haciendo cerca de 2.000 amigos. Bien, nos vamos a Bankinter, otro banco también. Fijaros como aquí ya la hice la semana pasada ese mismo FIBO y vemos cómo está corrigiendo. ¿Veis cómo no hay que precipitarse, cómo no hay que entrar en cualquier punto, sino hay que desgranar el movimiento? Tenemos que analizar qué está ocurriendo y después de una gran subida, lógicamente, tiene que venir una corrección. Nunca se puede comprar en una subida meteórica. Hay que comprar e intentar comprar cuando se produzca algún rango, alguna posición o algún detalle de patrón en el cual pensemos que ahí ya se está formando un suelo o se está formando una figura. Nunca adelantaros, pero sí poner alarmas de precios para que nos indiquen, nos alerten de que ya por fin ha superado ese nivel que nosotros monitorizamos, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí tenemos que esperar a que Bankinter al menos teste la zona que fue resistencia. Estamos hablando por encima de esta vela, que serían los 10,71. Ese sería el nivel que tenemos que monitorizar y además sería espectacular porque ya también pasa la media de 50 sesiones. Atención porque los bancos me están gustando lo que están haciendo, pueden ser que tengan otro tramo al alza, pero primero tenemos que vigilar los niveles de soporte. Siempre te van a dar oportunidad. La bolsa, si hemos llegado tarde, como se suele decir, paciencia, véndate los dedos, no hagas nada y
pon alarmas para que te alerten de los precios. Si nos vamos a CaixaBank, aquí hacemos exactamente lo mismo que Bankinter. Están haciendo una simetría prácticamente al TIC. ¿Veis? De nuevo, FIBO a la parte alta. De nuevo aquí casi está ya en ese soporte comentado. Incluso fijaros como en la vela del viernes quiso rebotar un pelín, ¿vale? ¿Podemos entrar? Tampoco, no hay que adelantarse, sino hay que esperar ahora mismo a ver qué ocurre, ¿vale? Si es capaz ahora de rebotar en los próximos días y supera los 7,80, atención, porque entonces podemos plantear una gran estructura alcista, ¿vale? De todas maneras, volvemos a lo mismo, poner una alarma, lo voy de nuevo a recalcar, a 7,80. Si supera y cierra por encima, podemos hacer una estrategia muy rentable. Atención, nos vamos a Celnes, acción muy parada, comentada en el canal hace mucho tiempo. Incluso fijaros estas dos estrategias que se nos anularon, y también he recibido peticiones de Celnes, si era punto de entrada, cuando hay que entrar. Bueno, pues no hay que entrar porque fijaros, porque hasta que no supere los 38,92, que es esa resistencia espectacular que es que haya rebotado varias veces o el precio ha rechazado, no la ha podido digamos superar. Incluso fijaros como aquí se anuló un segundo impulso alcista. No hay que tocar Celnes hasta al menos que no supere ese máximo, esa resistencia que pasa por los 38,92. Pero en vela semanal se va a ver mucho mejor lo que quiero decir. Aquí lo tenéis, ¿veis? Precio dentro de este triángulo o de esta cuña, ahí lo veis, en color oscuro. Y atención, porque hasta que no supere ese puntos verdes y que concretamente el punto azul, que indicaría la activación de ese objetivo, los 39,42, no hay que hacer nada en Celnes, bajo mi punto de vista. Bien, seguimos con, atención, compañía de distribución Logista. Bueno, Logista, tendencia alcista de largo plazo, una acción que ha subido también muchísimo. Vemos como ya ahí ha hecho un máximo en 31,18 y ese nivel FIBO de relevancia ya está fomentando ya una caída, está al menos intentando ya buscar soportes. Esos soportes todavía no se están dando, hay que esperar poco a poco, ¿de acuerdo? Vemos que aquí se había formado una especie como de divergencia bajista, no estaba activada esta vela. Fijaros que rompió esa hipotética posición bajista, pues en un corto, pero fijaros que os dije, nunca adelantaros, no poneros cortos nunca en una acción de tendencia alcista de largo plazo. Este es el error que cometen más del 90% de los traders, de los minoristas en bolsa, es esperar, es el operar sin esperar el suficiente tiempo como para pensar y como analizar segundas derivadas. No se puede poner uno bajista porque no ha dado punto de confirmación, sino que en intradía de nuevo volvió por encima de ese soporte. Fijaros de nuevo cómo subió y aquí saltaría el stop de los que se pusieron cortos. Por lo tanto, otra señal muy importante, otra lección que tenemos que aprender es nunca poneros cortos en una acción que es alcista de largo plazo y mucho menos en Logista, que Logista tiene una tendencia históricamente alcista. Bien, pues continuamos y vamos a ponerla, por ejemplo, en vela semanal, perdón, en vela diaria, para ver un poquito si está en soporte. Bueno, pues ahí lo tenemos. Dijimos que atención, ese soporte iba a ser fundamental en el corto medio plazo. Y atención porque Logista no hay que estar ahora mismo, porque fijaros la posición que tiene el precio respecto a las dos medias, como está totalmente por debajo y además está girando la media de 50 sesiones. Atención porque ahora en Logista no hay que estar. Ahora lo más probable es que venga una corrección, tiene que venir una purga de toda esta subida, impresionante subida prácticamente del 2015. Eso no es normal y lo que es normal ahora es una gran corrección. Al menos hay que esperar. Si pierde, atención, los 27,78, se podría activar un segundo impulso bajista que llevaría el precio prácticamente a este soporte anterior, que hablaríamos de los 26,02. ¿Qué nos indica esto con análisis técnico? ¿Qué tenemos que hacer? Nada, no actuar, no comprar y ni mucho menos ponerse bajista. Simplemente es no hacer nada y seguir y vigilándola.
tenemos que monitorizarla y en el momento que ya dé una pauta de giro, entonces ahí ya podemos proponer algo en Logista. Así que ahí la dejamos y atención, nos vamos a Corporación Acciona Energía Renovable. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues fijaros que aquí este sector de repente ha experimentado una ligera mejoría, pero tímidamente. Fijaros cómo aquí ahora en vela semanal dijimos que tiene activado un objetivo, atención, a 23,59. ¿Cómo se produjo ese objetivo? Bien, pues fijaros, aquí tenemos una figura redondeada, no pudo superar esa resistencia, este es un asa, y fijaros de nuevo cómo aquí hace una especie de vuelta en V, una especie de taza con asa, no muy claro, estas tres velas rompe un poco la simetría de esa taza, pero al superar, atención, los 18,87 y sobre todo mantenerlo por encima, aquí se activó ese objetivo, ¿vale? Un objetivo de un 25%. El stop debe de estar aquí, ¿vale? Aquellos amigos que apuesten por este sector o al menos esta estrategia debe de estar por debajo del mínimo de esa vela, que hablamos de los 17,37. Vamos a poneros aquí una flechita. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, interesante. Además, por la situación técnica de las medias está muy favorable, porque fijaros como incluso se han puesto paralelas, como la media 50 se ha girado al alza, como quiere ya romper y hacer el cruce dorado. Y atención, porque la vela del viernes es muy significativa, es una pauta de martillo, es de una sesión de menos a más. Fijaros cómo ha terminado casi la parte alta, por lo tanto lo más probable es que siga en un movimiento alcista, pero cuidado porque va a tener muchas resistencias, ¿vale? Ya lo dije, la primera 21,45 y atención, la última antes de llegar a ese objetivo, esa franja azul donde ya el precio rebotó varias veces y también varias veces no pudo superar. Estamos hablando alrededor de los 22,21 y 22,47. Así que dime en comentarios si apuestas por Acciona Energía Renovables. Venga, nos vamos a Enagas, sesión negativa el viernes, pero bueno, mantenemos una estructura interesante activada a 15,60. Ya hizo y rompió este triángulo, roto por arriba, rompió el punto azul, le costó, veis aquí una especie también como Amadeus, ¿verdad? Y al final rompió esos 13,83, que es ese tapón que Amadeus lo tiene en 75, aquí sí parece que lo rompió con ligera facilidad, le costó, pero bueno, y ahora está pues corrigiendo después de este gran impulso, ¿vale? Así que bajo punto de vista sigue con una buena tendencia y sigue con ese objetivo activado. Así que Enagas, Vista, Endesa, bueno, una acción muy fuerte, máximos de la historia. Y atención porque Endesa dije que tiene objetivo activado a 30,52. Bueno, pues fijaros la sesión de ayer, cómo se mantiene por encima de los 26,85, que fue el inicio de ese objetivo de segundo impulso alcista a 30,52. ¿Cuál sería la rentabilidad? Ahí la tenemos, un 12%, y el stop debe de estar por debajo de 24,68. Creo que dijimos que la ecuación era bastante interesante, ¿no? Alrededor de una pérdida de un menos 8%. Muy buen comportamiento en Endesa, muy buen comportamiento en las eléctricas. Así que enhorabuena para aquellos amigos que no han vendido Endesa desde que se comentó aquí, allá por julio del año 2024 aproximadamente, cuando se proyectó este primer impulso, corrección y dio punto de entrada en verano del año pasado. Venga, seguimos con Ferrovial. Bueno, gran constructora alcista, aquí tenéis también corrección y recuperación en la vela del viernes. Atención porque aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en los bancos. Seguimos monitorizando los fibos. Ahí lo tenemos, ese mínimo. Hoy va, perdonadme que esto no es lo que yo quería. Este es un fibo vertical, no lo suelo usar, la verdad, no lo he estudiado.
y quizás sea también interesante verlo, pero ahora mismo, bueno, pues no aplico ese instrumento, pero aquí sí que tenemos que velar y ver que ese gran impulso conseguido ahora tenemos que esperar esa corrección proporcional. Fijaros como incluso aquí tiene el primer soporte, que son los 43,40. Si ahí no rebota, pues ya tenemos que valorar los niveles proporcionales, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Esa es esa franja que va desde los 42,84 a los 40, esos 2 euros aproximadamente de distancia, que ahí el precio pudiera rebotar. Y sería interesantísimo incorporarnos a una de las mejores acciones de la bolsa mundial, Ferrovial Constructora, muy internacional. Venga, nos vamos a Fluidra. Bueno, Fluidra en una situación bastante interesante estas últimas semanas, como rebotó ahí concretamente el 7 de abril, ¿veis? Ese soporte donde todo o casi todas rebotaron, algunas lo testearon, otras creo que ninguna ha perdido ese nivel, al menos las que están en los grandes índices, y bueno, pues aquí recuperando posiciones, ahora el precio entre estas dos medias, incluso fijaros como aquí se podía plantear aquí varios impulsos, pero bueno, ahora mismo está todo muy indeciso, ¿vale? Muy farragoso, tiene muchas resistencias y aquí sí que podemos comentar que sigue en esa tendencia alcista y ese objetivo que se planteó hace ya mucho tiempo, en enero del 2024 prácticamente a 31,08. Aquí quizás hayamos tenido costes de oportunidad, pero claro, nadie puede saber cuando el precio supera resistencias el tiempo que le va a llevar, ¿vale? Yo comenté aquí que lo ideal sería que el precio pivotara dentro de este canal alcista. Bueno, más o menos se pudo, digamos, predecir con ciertos bajones, excesos de pánico. Aquí de nuevo, bueno, pues se casi rebotó o rechazó el precio en la parte alta y luego aquí vino un exceso de pánico brutal. Incluso, bueno, pues casi pierde este soporte de largo plazo, menos mal que en intradía lo recuperó y bueno, y afortunadamente de nuevo se ha vuelto en positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el punto de entrada era los 20,88 y el precio está ahora en 21,6. Así que ahí dejo Fluidra para futuros análisis. Y nos vamos a Grifols. Bueno, otra acción que ha rebotado como un cohete. Fijaros que incluso perdió ese soporte que comenté aquí en esa franja de 7,8, 8,14. Y bueno, ahí llegó a 7,34 y por arte de magia de nuevo rebotó. Fijaros como aquí engañó, cómo sacudieron al personal. Fijaros esta vela que feísima, indecisa total. Luego una vela bajista y luego una vela alcista que luego corrigió todo para luego volver a subir. Esto es una maniobra de los núcleos duros, una maniobra para que no entres en Grifols, Esto está clarísimo. Bueno, ha subido mucho. Aquí volvemos a lo mismo, nada de nada. Y si lo ponemos en vela semanal, bueno, pues aquí podemos quizás valorar que el precio por fin ha roto esta línea directriz bajista, que bueno, está soportando estos puntos en rojo que son esos soportes que van alrededor de los 7,8, 8,13, ahí más o menos en ese área. El precio incluso, fijaros como ya ha tocado la media de 200 sesiones. Y bueno, vamos a esperar, aquí tengo esta franja azul que es muy interesante. Comenté que si superara, vamos a reducir esto un poquito de tamaño para que se vea mejor. Dijimos que si esta acción superara aproximadamente el máximo de esta franja azul, que estamos hablando de los 11,35, 11,30, oye, pues quizás lo peor pues puede haber pasado, y puede ser que tengamos igual un tramo bastante importante a los 14, porque aquí se podría valorar una especie de pequeño rango lateral muy pequeñito, ¿vale? Doble suelo, divergencia alcista, tampoco no muy clara. Incluso podemos unir estos mínimos. Aquí lo tenemos. A ver. Ahí los tenemos. Lo vamos a poner a cambiar de color para que se vea mejor y un poquito más grueso.
¿vale? Y si unimos esta línea bajista con la franja azul, podremos plantear aquí una especie como de divergencia alcista si supera esta franja verde. Así que, bueno, ahí está la estrategia en vela semanal. Atención, ponerla de nuevo en seguimiento para aquellos que valoren esta estrategia, futura estrategia en grifo, sobre todo aquellos que no tengan aversión al riesgo. Venga, seguimos avanzando. Venga, nos vamos a Indra. Bueno, sesión positiva hoy. Madre mía, qué manera de subir. Fijaros en vela semanal, qué barbaridad, qué verticalidad. Esto es como escalar una pared, nunca comprar arriba, ¿eh? Con una escalada de esta característica ya lo que se espera es una corrección. Fijaros qué distancia tan brutal a la media de 50 sesiones. Esto no es normal. Esto es un exceso de euforia brutal con lo que está ocurriendo en el plano geopolítico, pero técnicamente no hay que ponerse ahora a comprar Indra. Lo que hay que esperar ahora es monitorizar niveles, que menos, pues no sé, que corrija incluso a 32,90, que es este segundo impulso que ya consiguió. Es decir, que mínimo esperar al menos esa corrección a 32,93, pero no significa que si llega ahí haya que comprar, ¿no? Porque es que ni siquiera ha ido a correcciones proporcionales, ¿vale? Incluso podemos poner un FIBO mucho más mayor que abarque toda esa gran subida, y fijaros que quizás tendríamos que esperarla a 25,23, ¿vale? Ahí sí que ya igual podemos pensar en algo para incorporarnos, pero habría que esperar de nuevo una figura de vuelta, un patrón. Por lo tanto, Indra no hay que estar en vela semanal, a no ser que ya la compraras, Ya os lo digo que aquí Indra se ha ganado mucho dinero desde que se comentó en 19, incluso antes. Si lo ponemos en vela diaria, bueno, pues vemos aquí que pasa exactamente lo mismo. Fijaros qué verticalidad, la media de 50 ya, fijaros cómo se ha alejado. Esto no es normal, esto es una euforia brutal. Aquí, aquellos que me hicisteis caso en Indra cuando la comenté aquí en ese nivel, en los 19, y no habéis vendido, habéis ganado mucho. Fijaros aquí, tan solo en este segundo impulso, un 40%, tremendo. Y ya si contamos desde el nivel, bueno, aquí lo tenéis, un 180% conseguidos desde que se comentó aquí, ¿vale? En julio del año 2023. Bueno, pues nada, enhorabuena para aquellos que la tengan, y bajo punto de vista no podemos hacer nada sino esperar y disfrutar. Venga, si nos vamos a Inditex, bueno, atención, porque Inditex ya vine y voy diciéndolo de hace mucho tiempo que no hay que estar porque ya se hizo el rendimiento. Cuidado que desde el 2022 no ha hecho nada más que subir. Fijaros cómo el FIBO manda. Aquí ahora hay que monitorizar los 40,54. Incluso fijaros cómo ya lo hizo. Así que, bueno, rebotó, hueco bajista, fue a cubrirlo. Este también lo cubrió y ahora de nuevo presión vendedora. Atención, porque aquí el núcleo duro está vendiendo, ¿vale? Han ganado mucho dinero y ahora están sacando papel para que tú la compres, pero no es momento de compra, ¿vale? Manda el técnico y bajo punto de vista yo no estaría en Inditex. Y si estás dentro, yo no la aguantaría si pierde ya, atención, los 41,17, porque se nos puede desplomar. Es una acción que cuando sube mucho, pero atención que cuando le da por estar en rangos laterales, fijaros que se tira años y años sin hacer nada, ¿vale? Bien, pues Inditex, bajo punto de vista, nada de nada. Venga, nos vamos a Inmobiliaria Colonial. ¿Habrá dado punto de entrada? Recordar que hace tiempo que no la vemos, dije que podía dar en vela semanal, ¿verdad? Quiero recordar que teníamos planteado creo que era un rango o triángulo. Aquí lo tenemos. Fijaros la vela del viernes. Atención, porque nos está engañando, nos está jugando a el despiste. Bien, rompió el precio, fijaros, las dos medias. Bueno, primera señal técnica importante de recuperación. Y esta vela, fíjate que pauta de martillo invertida, nos está indicando presión bajista.
Sí, pero ¿desde dónde? Desde máximos de hace mucho tiempo, en esta resistencia. Hay 1, 2, 3 y tímidamente 4 toques. Atención porque Inmobiliaria Colonial próximamente puede dar punto de entrada, ¿eh? Y además nos va a despistar, porque seguramente que supere esa resistencia en los 6,37 y poco a poco vaya cayendo, subiendo, ¿eh? Así que una acción que tenéis que monitorizar en vela semanal. Venga, seguimos. Bueno, nos vamos a IAG. Bueno, pues atención porque aquí IAG en vela semanal, de nuevo corrigiendo muy fuerte. Y también se consiguió un grandísimo objetivo de rango lateral, más de un 64%. En vela semanal, bajo punto de vista, ya no hay que estar. Y en vela diaria, sí dijimos, atención, que tenía una figura de vuelta, ¿vale? Activada a 4,66. Y fijaros que empezó bastante bien, ya lo dije, ahora se ha girado, se ha dado la vuelta con todos los problemas que está habiendo geopolíticos y el alza del petróleo, ¿vale? Porque las aerolíneas, uno de los costes más fundamentales y los que realmente se lleva todo el gasto es el combustible, ¿vale? Por lo tanto, aquí fijaros cómo ha sido sensible a lo que ha pasado estos 2 días con Irán e Israel. Y bueno, pero atención porque tiene un punto de entrada muy interesante, porque es que ha ido de nuevo a testear esa zona, ese soporte, ¿eh? No sería nada de extrañar que de nuevo volviera a la sandada. Bajo punto de vista, sigue en objetivo activado y además ha dado de nuevo punto de entrada, ¿vale? Para aquellos que quieran entrar en IAG, pueden hacerlo. Y el stop, recordar, siempre muy ajustado a 3,27. Recordar que aquí en Rentabiliza tus ahorros, el objetivo es rentabilizar mucho tus ahorros, maximizar la rentabilidad, pero con el menor riesgo. Y ese menor riesgo te lo estoy calculando aquí. Fijaros, desde el cierre de la vela del viernes al stop, donde tienes que ponerlo, es un 12% para ganar un 29% de rentabilidad. ¿Quién te explica, quién te dice exactamente cuándo comprar y cuándo vender una acción? ¿Te imaginas que algún canal te lo explique? Pues aquí te lo estoy explicando. Seguimos. Laboratorios farmacéuticos Rovi. Bien, recordad que aquí os dije que había que monitorizar un nivel FIBO. Pues atención amigos, ya ha dado punto de entrada con objetivo a 59,40. Decidme en comentarios si lo dije o no lo dije. Decidme en comentarios si no lo expliqué hace unos 7 o 8 días, ¿vale? Venga, quiero leeros si es cierto lo que comenté. Aquí lo tenéis dibujado. ¿Veis? Primer impulso, corrección. Dije que si superaba el máximo del impulso, que eran los 54,85, se activaba objetivo a 59,40. Y aquí tenéis el metro. Rentabilidad que se podía haber conseguido es un 8,39%, muy interesante. Bueno, nadie está preguntando por Laboratorios Rovi. Nadie se está dando cuenta que ha roto por fin la parte alta de ese canal bajista de un año y pico, ¿vale? Así que no es de extrañar que tenga cierta recuperación, ¿eh? Vamos a quitar líneas del medio. Y además fijaros que comenté que se estaba formando un pequeño doble suelo con objetivo ya cumplido, otro 4% de rentabilidad. Amigos, si no ganáis en bolsa es porque no estáis siguiendo a Rentabiliza tus ahorros. Aquí te doy todas las claves para que por fin seas rentable en bolsa con el menor riesgo. Bien, pues como es normal en el canal, ya ponemos la línea continua. Por cierto, no le he dado a donde tenía que darle. Ahora sí, ahí la tenéis. La vamos a ver un poquito más gruesa para que se vea bien. Ahí la, ¿vale? Para que se ve clarísimamente que ya ese objetivo lo tenemos activado. Bueno, pues aquellos amigos que quieran apostar, habría que ahora mismo esperar un pelín, quizás a un 54,85, que descanse un poco a lo que fue resistencia, ahora soporte, y bueno, y vamos a ver qué ocurre. Hay algo muy positivo, y es que fijaros como el precio ya ha consolidado la media de 50 sesiones. Atención, porque
me estoy pensando en de nuevo comprar Laboratorios Rovi. Ya comenté que yo la compré aquí alrededor de unos 40, le gané un 66% después de ganarle un 120, luego saltó mi stop, ¿vale? Saltó creo que por aquí, creo que fue 64, creo que fue aquí, en este soporte, en 63, 64, y ejecuté mi stop, lo ejecuté, desde entonces estoy fuera de Rovi y hay que esperar, ¿veis? Hay que esperar, aquí dio pues una señal falsa, nos hizo una trampa de mercado, ya se comentó que saltó el stop, la estructura no se cumplió y ahora quizás sea el momento, ¿vale? Así que lo dejo a vuestro criterio, dímelo en comentarios si apuestas por Rovi. Bueno, Mapfre, gran acción, generamos un grandísimo rango lateral y generamos más de un 50% de rentabilidad y ahora en vela diaria vemos que mantenemos ese rectángulo dibujado en azul que nos indica que está en un techo de mercado. Más o menos podemos pensar que está haciendo techos, ¿vale? E incluso fijaros como la vela del viernes hizo ahí una vela intradiaria, casi activó en el día, activó una pequeña estructura bajista, pero luego volvió al rango. Atención porque si ya cierra por fin por debajo del rectángulo azul, atención, entonces tendríamos que proyectar una simetría, ¿vale? Ahí tendríamos esa simetría que llevaría el precio a este soporte a 3,14. No está activada, simplemente que lo sepáis, no hay que estar. Y además fijaros que aquí de nuevo se repiten los patrones, ¿vale? Se repiten los patrones, fijaros de nuevo, gran subida, lógicamente tiene que haber una corrección en algún momento y por eso monitorizamos el nivel FIBO, los niveles FIBO, esta herramienta que es muy potente. Vemos que lo más probable es que ya vaya a buscar esa franja en verde que pasa alrededor de los 3,13, pero si se deja caer en 2,98, 2,84, 2,71, pues es algo natural porque tiene que volver de nuevo a retomar subidas, necesita descansar, ¿vale? Por lo tanto, no hay que estar en Mapfre a no ser que compraras allá por 1,80, 1,90 o 2 euros, que cuando comenté que se había activado un grandísimo rango lateral. Aquí no lo tengo en vela diaria, pero para aquellos nuevos que estáis por aquí, fijaros cómo aparece ese magnífico rango lateral con un objetivo ya cumplido de más de un 60% de rentabilidad y como muchas veces digo, si no has vendido estás ya en más de un 70% rentabilizando tus ahorros gracias aquí a tu canal, amigo. Venga, Merlin Properties. Bueno, pues una acción muy farragosa. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí dijimos que se podía plantear una divergencia alcista, pero tiene mucho ruido y dije, es muy peligrosa y muy traicionera. Yo, y creo recordar que hasta que no supere, creo que dije, esta franja en azul, estamos hablando esta vela de aquí, alrededor de los 11,64, 11,7, yo no daría como confirmada esa divergencia alcista, ¿vale? Así que bueno, ahora mismo pues está costando subir, aunque quiero recordar que se comentó por aquí, y fijaros cómo ya ha ido subiendo, ¿vale? Muchas veces cuando se plantean futuras estructuras, sí, ya podemos incluso hasta predecir quizás algún movimiento, ¿no? Es decir, un movimiento, si surgen dos patas bajistas, una más baja que la otra, y sabemos detectar esa figura que se puede producir, bueno, pues sí, igual por aquí, en esta vela de aquí, podemos intuir, bueno, pues quizás puede que suba con la inercia del mercado y ahí tenga una resistencia, ¿vale? Por eso comenté esta futura estructura alcista, ¿vale? Siempre y cuando se cumplan o supere esos niveles, ¿vale? Así que nada, ahí lo dejo y espero que valores, que te diga a futuro lo que puede pasar en las acciones del IBEX 35. Bien, si nos vamos a Naturgy, bueno, fijaros que está en vela semanal y bueno, pues aquí tenéis una estructura, sigue activada a 33,34 ya comentada y ahí tenemos como poco a poco, fijaros que está rompiendo, atención porque aquí en Naturgy lo comenté, está rompiendo estructura. Ojito porque Naturgy
poco a poco está sacando la cabeza y yo me atreveré a decir que ya hay que estar dentro. Hace ya tiempo que había que estar dentro. Al menos hace ya por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Así que me gusta Naturgy. También coméntame, ¿has entrado en Naturgy con esta estructura? ¿Crees que subirá? Bueno, pues ahí lo dejo. Me gusta mucho Naturgy. Venga, nos vamos a la siguiente. Atención, nos vamos a Puig Brand. Bueno, vemos como el precio al final recuperó la media de 50 sesiones, ha tenido un gran rebote y fijaros cómo no ha podido consolidar la media de 200 sesiones. Atención porque aquí sí que se está produciendo una recuperación y atención porque tenemos activado un segundo impulso alcista a los 18,90. Cosas negativas, y es que fijaros como el precio no pudo consolidar ese nivel, que es esa franja en verde, que pasa por los 17,13, quiere o ha necesitado un poco más de recuperación, por lo tanto de nuevo ha vuelto al canal de negociación y fijaros cómo quiere buscar la media de 50 sesiones. ¿Ves esa pauta de martillo invertida? Pero hay algo positivo y es que fijaros cómo la media de 50 se ha girado al alza. No es de extrañar que veamos próximamente a Puig Brand que toque esa media de 50 sesiones. Atención porque la ecuación rentabilidad-riesgo puede ser muy favorable. El stop debe de estar en 15,67 por debajo de esta vela. Y atención, vamos buscando, fijaros desde el cierre de la vela del viernes, más de un 13,98% con un riesgo muy controlado. Fijaros que lo tendremos que poner a menos 5,57%. Atención porque aquellos amantes de Puig Brand y que por fin quieren o quieran aprovechar ese movimiento, puede ser interesantísimo, puede ser que estemos asistiendo a la recuperación definitiva o al menos a un gran rebote. Al menos la pauta técnica nos la da. Venga, nos vamos a Redella. Bueno, después de lo mal que lo pasamos esas horas aquí en España con ese apagón, bueno, pues ahí vemos que le está costando subir. Qué lástima porque empezó muy bien, casi consigue por céntimos ese objetivo de segundo impulso, no lo ha anulado, evidentemente esto debe de estar aquí abajo, hablamos de los 15,63, pero le está costando subir, le está costando consolidar. Hay algo negativo y es que se ha girado la media de 50, pero bueno, pero lo positivo es que la media de 200 sesiones está alcista y al menos puede ser que sea el soporte que espere a Redella, ¿vale? Así que bueno, bajo punto de vista ahora mismo, pues bueno, no habría que estar, básicamente porque casi llega al objetivo por céntimos y ahora, bueno, puede ocurrir aquí pues un gran descanso o un gran rango lateral. Si por el contrario lo ponemos en vela semanal, bueno, aquí sí que podemos observar cómo el precio sigue con ese objetivo a 21,77 e incluso si toca y se descuelga un poquito más los 17,40 aproximadamente, pues yo creo que puede ser un buen punto de entrada, ¿vale? Recordar que el stop de esa estrategia en vela semanal que va a largo plazo está en 13,61 y sin olvidar que vamos buscando más de un 24% de rentabilidad. Venga, nos vamos, atención, a las 5 últimas. Repsol. Bueno, recuperación del petróleo, recuperación de Repsol. Bueno, fijaros que aquí dibujé ya hace unas cuantas semanas estos 3 puntos. 2 rojos, soporte, punto verde, techo, 2 mínimos, misma zona. Atención, superación de los 15 daría lugar a un doble suelo muy importante que llevaría el precio muy alto, ¿vale? Así que monitorizar esos 15 clavaditos. Si lo ponemos en vela diaria, quizás podamos observar aquí algún patrón claro. Bueno, pues efectivamente aquí tenéis un primer impulso, una corrección muy pequeñita. Dije que bajo mi punto de vista no era muy fiable con estos patrones y estos soportes tan cortitos desde el punto de activación, no son muy fiables. Pero bueno, ahí vemos cómo está subiendo, pero la vela del viernes ha sido una vela muy fea, ¿eh? Fijaros cómo llegó a 12,7 y cerró a 12,2, ¿eh? Atención porque el petróleo puede ser que de nuevo vuelva a las andadas bajistas, pero en este caso sigue un objetivo a 13,77. El stop por debajo de 11,35. Bueno, pues ahí lo dejo para los amantes de la energía. Repsol. SACIR.
Bueno, pues ACIR, otra acción que le está costando romper definitivamente ese fantástico rango lateral de mucho, mucho tiempo, desde más de 15 años, o por no decir 15 exactos. Tenemos ahí que le está costando romper definitivamente. Vamos a agrandar el gráfico y vemos cómo ahí lo tenemos. Ese gran impulso y ahora consolidando niveles como no puede ser de otra manera. Quizás esos 3,31 sea un soporte interesante, incluso esta vela de aquí, fijaros, esos 3,28 si toca ese nivel, oye, podemos pensar en que ahí pueda rebotar, está también ya muy cerquita del primer nivel FIBO, así que bueno, vamos a monitorizar también ese nivel. En estos momentos, bueno, pues creo que seguía activada esa estructura alcista, ¿no? Sí. Que lleva el precio, fijaros, a más de un 76%. Bueno, ¿dónde está el objetivo? A 6,16. Bueno, tremendo, brutal. Es decir, si con el paso del tiempo es capaz de llegar a esa magnitud. Tiene un soporte, perdón, tiene una resistencia muy fuerte en 5,43. Y atención, nos vamos a Solaria. Bueno, recuperación brutal en estas últimas semanas. Ya comenté que posiblemente esto sea el cierre de posiciones cortas, tienen que comprar y ahora, bueno, pues está corrigiendo. Bueno, aquí creo que no se guardó lo que comenté que teníamos que monitorizar este primer impulso y ahora los 8,35 van a ser clave, ¿vale? Atención porque si Solaria es capaz de superar los 9,6 y no pierde los 7,56, atención porque podríamos estar asistiendo a un gran segundo impulso alcista, ¿vale? ¿Recuperación de sector? Sí, se está recuperando, así que lo dejo a vuestro criterio. Bien, nos vamos a Telefónica. Bueno, fijaros cómo ya se consiguió ese triángulo con objetivo a 4,73. Aquí se ha generado más de un 32% de rentabilidad. Y bueno, y sigue bien, ¿vale? Fijaros cómo marqué además un segundo impulso en el corto plazo que puede llevar a Telefónica a 4,97. Ahí tenemos el objetivo. Y aquí voy a poner el stop, ¿vale? Aquí lo tenéis, el stop debe de estar aquí. Aquellos que apuesten por Telefónica, bueno, pues incluso ha dado hasta mejor punto de entrada, porque fijaros que como la vela del viernes prácticamente ha llegado a ese punto de activación. Además, cosa positiva, y es que el precio muy cerquita de las dos medias y estas dos paralelo. Me gusta mucho lo que está haciendo Telefónica a largo plazo. Fijaros que la rentabilidad objetivo desde el viernes está prácticamente intacta y estaríamos hablando de cerca de un 9%. Me gusta mucho Telefónica para aquellos que la tengan ahora mismo a largo plazo. Y por último, Unicaja Banco. Pues fijaros, haciendo lo mismo que los hermanos mayores, fijaros como hay máximos ahí está prácticamente en un pequeñito rango lateral, hay techo de mercado, no muy claro, pero bueno, ahí lo tenemos, en el cual hay que consolidar. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, creo que el patrón es idéntico. Tomamos un FIBO hasta arriba del todo y ahora monitorizar esos 1,67. Atención porque si eso ocurre, podemos pensar en que lo que ha pasado e incluso hacer una intentona de estrategia. Bien amigos, eso es todo. Espero que os haya gustado este gran repaso del IBEX 35 con implicaciones muy interesantes para nuestros bolsillos, para nuestra rentabilidad. Si te gusta y quieres más, házmelo saber en comentarios y te espero el domingo y comenta me gusta y te haré llegar 2 acciones que tienen gran punto de entrada. No te lo pierdas. Hasta el domingo.